Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. A un estudio bíblico más de esta serie. No existe otro evangelio más que el único de nuestro Señor Jesucristo, que está impreso en la Biblia, y que el mismo Espíritu Santo, el vicario de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, está en toda la tierra enseñándoselo a sus hijos. La palabra de Dios es espiritual y dice la Biblia que solo la pueden entender los que tienen el Espíritu de Dios en ellos, porque solo el Espíritu Santo nos puede enseñar las verdades de Dios que son espirituales y que es sabiduría de lo alto. Esa verdad que es Jesucristo mismo, solo el Espíritu Santo se la puede revelar a un ser humano en su corazón, en su espíritu. No importa de qué boca salga la palabra o quién la lea o si él mismo la está leyendo en la Biblia. Solo el Espíritu Santo puede dar el entendimiento, el conocimiento, la revelación tan clara, precisa, que se requiere para conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, todo el mundo ha oído de ella, o algunos o millones la han leído, pero muchos no la entienden, y es por lo mismo. Entienden solamente las historias de guerra, los acontecimientos históricos, los tiempos, pero la revelación de la palabra en tu espíritu, como lo dice todo el Nuevo Testamento en las cartas apostólicas, cómo el Espíritu Santo coloca la palabra en nuestro espíritu, cómo es cuando nacemos de nuevo, como teníamos que recibir al Espíritu para poder entender, entrar en el reino de Dios, habitar en la presencia de Dios, y por tanto no ser engañados por muchas falsas religiones, de las cuales también están escritas en la Biblia. Nos advirtió Dios para que no fuésemos engañados y que nosotros no fuéramos tan cómodos aceptando el engaño por comodidad y pensando que por ser miembro de una iglesia cristiana, de una iglesia universal con millones de años, en el sentido, miles de años, perdón, en el sentido de que tiene mucha antigüedad y que inclusive pueden jactarse de que vienen del primer siglo, es un terrible error confiarse en lo que los demás creen o en lo que la mayoría cree o en las apariencias de lo que parece la verdad. Por eso siempre les he dicho que el único reflejo, estándar, filtro, termómetro, que podamos ver si estamos sanos, estamos en la sana doctrina, estamos en Jesucristo de verdad, tenemos una relación personal con Dios, es nuestra propia vida. Si nuestra vida sigue todavía prisionero de pecados, es decir, aún sigo teniendo lujuria, aún sigo teniendo chisme, aún sigo teniendo envidia, aún sigo prisionero de malas actitudes todos los días, ira, odio, resentimiento, pleitos, malas palabras, burlón, bullying, todos los defectos morales que hay en el ser humano, que en unos son más característicos que otros son prisioneros de otros, pero en algunas áreas sigo siendo prisionero del pecado, es porque Cristo no mora en mí. Dice la Biblia que donde habita el Señor, ahí hay libertad. Dice la Biblia que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces es lámpara a nuestros pies. Él nos alumbra el camino para vivir como en santidad, en justicia, honrando la vida de Cristo en nosotros, glorificando a Dios Padre en nuestra vida, mostrando los frutos de Cristo en nuestra vida, mostrando nuestra familia que no es religiosa, llena de imágenes y veladoras, sino que es llena del Espíritu Santo, por las actitudes de los hijos, por la obediencia de los hijos, por el amor de toda la familia a Dios, por la lectura de la Biblia de toda la familia, por predicar a Cristo en todas partes, toda la familia, porque sea Cristo el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestra vida. Y eso lo explica la Biblia claramente, pero la gente no lo conoce. Y siguen un evangelio de sacramentos y de mentiras, que es muy religioso, que es muy bonito, como los fariseos lo vivían en el tiempo de Jesús, pero se fueron al infierno. Tenían los sumos sacerdotes las vestiduras limpias, sacerdotales, bonitas, todo el pueblo les besaba las manos, todo el pueblo se postraba ante ellos,
Todos pueblos decían que nada más los escribas y los maestros de la ley y los fariseos se iban a salvar y el pueblo pecador se iba a ir al infierno. Y los primeros que se fueron al infierno son los fariseos, que cada rato nuestro Señor Jesucristo regañaba porque cambiaron la intención, el propósito de la sana doctrina, de la palabra de Dios sin adulteraciones. Y aparte agregaron sus propios mandamientos de hombres y se llevaron al pueblo de encuentro, que es lo mismo que pasa hoy en día y que nos advirtió en 1 Timoteo capítulo 4 nuestro Señor Jesucristo, donde dice que en los tiempos del fin habría una gran apostasía. La iglesia cristiana de todas las denominaciones habría mucha apostasía, es decir, que iban a apostatar de la fe, es decir, que iban a seguir falsas enseñanzas que los demonios iban a meter. Tú lo puedes leer en 1 Timoteo 4. Iban a escuchar a los líderes religiosos, sacerdotes, pastores, papas, iban a escuchar a demonios para cambiar las doctrinas de la fe, para imponer nuevas dogmas, nuevas cosas con apariciones que Satanás iba a hacer en el mundo. Y así se corrompió el evangelio y por eso hubo una reforma, pero aún y así, en medio de la reforma también se corrompe el evangelio, en medio de los evangélicos. Entonces, aquí la salvación es personal, sí somos parte de una congregación, eso es bíblico y nos lo exige Dios, y es una gran bendición ser parte de un cuerpo, porque tenemos funciones que tenemos que cumplir en él para bendecir a los demás, y los demás tienen dones del Espíritu que nos bendicen a nosotros. Pero la salvación es personal, el encuentro con Dios es particular y personal, y no me lo va a hacer una iglesia ni un sacramento. Es mi encuentro con Él, mi arrepentimiento ante Él, después de escuchar la verdad, como yo puedo nacer de nuevo del Espíritu, como así han nacido todos los hijos de Dios en todo el mundo, en cualquier lengua. Y eso te lo puede testificar cualquiera de ellos. Puede ser un pentecostés, puede ser un bautista reformado, un bautista tradicional, un bautista del sur, puede ser un metodista, un anglicano, un luterano. Puede ser cualquier cristiano, puede ser un católico que se convierte a Dios en espíritu y en verdad, pero obviamente va a huir de todas las falsas enseñanzas en todas esas doctrinas donde se ha adulterado la verdad de Cristo. Para que crezcamos sanos en la salvación, para que no perdamos una salvación que recibimos gratis, porque podemos perderla en el camino habitando en esta tierra. Es por eso la importancia de conocer la verdad. Hoy veremos en este tema 26 de esta serie, ¿por qué Dios es tan celoso de sus hijos? ¿Por qué Dios es un Dios celoso de la presencia en sus hijos en Él? Porque por amor, porque nos ama mucho, porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere que nos desviemos con mentiras. Entonces Él nos cela y nos cela bastante. Entonces, eso lo dice la Biblia. Entonces vamos a ver por qué Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué Dios entonces nos pide que le adoremos? Y Cristo lo dijo a la samaritana, lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? ¿Por qué no nada más en espíritu, como todos los humanos que se meten al espíritu a adorar cada quien sus propios dioses? Incluso en evangelios cristianos de mentiras adoran supuestamente al Dios del cielo a su manera, sin darse cuenta que están adorando demonios. Y ahorita lo vamos a ver en esta enseñanza. Y los frutos en cada vida y cada familia nos dan testimonio de que Dios no está ahí, aunque lo adoren a su manera. Porque entonces es donde aplica la verdad, que Dios quiere que lo adoremos no solo en el espíritu, sino también con la verdad bíblica. Como Él estipuló, estableció, cómo es la adoración a Él, al único Dios altísimo, digno de gloria y alabanza. A nadie más. Nuestra relación es solo con Dios. Con nadie ha aparecido, nadie. Sea quien sea y nos imaginemos y nos enamoremos. Es con Dios. Si quieres ser parte de su salvación, si quieres ser parte de Cristo, si quieres un día y entrar al cielo, si quieres conocer la verdad, tienes que arrepentirte de lo que crees, para que Dios te muestre su verdad, te libre del lazo que has estado cautivo en religiosidad y conozcas la espiritualidad de Dios, no la espiritualidad de demonios, en una religiosidad que aunque seas muy noble, no te va a llevar a Cristo, ni te va a llevar al cielo. Por eso predicamos. Vamos a hacer una oración antes de empezar.
Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Te damos gracias porque tu palabra aún podemos, Padre, estudiarla, predicarla, meditar en ella y buscar con todas nuestras fuerzas, con la ayuda de tuya, con tu gracia, de todos los días que nos llenamos en oración de tu Espíritu, poder caminar en ella para ser libres de pecado, para ser libres de engaños hasta de nosotros mismos, para ser libres de las tentaciones que moran en nuestra carne, que no quieren someterse al Espíritu tuyo. Pero tú nos has ayudado en Cristo, nos has dado gracia, sabiduría, dirección, revelación, y nos has dado poder para vencer nuestro pecado. Te damos gracias, pero Padre, hay mucho engaño, la apostasía está todo lo que da en la tierra. La iglesia se ha corrompido a través de siglos. La iglesia se ha corrompido en estos últimos tiempos, también la evangélica. Hay mucho error doctrinal, hay mucha práctica equivocada, hay mucha, las filosofías del mundo han entrado en la mente de muchos de tus hijos y se han desviado de la verdad. Ayúdanos, Padre, a permanecer en Cristo, pero ayúdanos hoy, Padre, en esta enseñanza a recibirla de ti. Que todos aquellos que se expongan a ella la reciban, que tu Espíritu les muestre la verdad de Cristo, para que se humillen ante ti, para que se arrepientan ante ti y para que reciban la salvación eterna, Padre, sus almas, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, disculpen, vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por todos los siglos. ¿Qué dice Pablo? Bueno, el autor de Hebreos, que Jesucristo no cambia. Él era Dios antes de venir a la tierra y meterse a un vientre y nacer como hombre. Él murió en una cruz en su deidad, siendo Dios pero encarnado, y como humano vivió y como humano murió. Pero Dios lo resucitó al tercer día y ascendió al cielo a ocupar el lugar que tenía desde el principio de los principios. Él es el alfa y el omega, no hay un antes ni un después de él. Él es la misma esencia del Padre, es un solo Dios, aunque son el Padre y el Hijo. Y entonces Jesucristo dice que es el mismo, igual que el Padre es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambia Dios, es el mismo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento pasa en el Nuevo Testamento. Lo que parece que fue muy fuerte en el Antiguo Testamento, como el diluvio y los juicios contra las naciones, en el Nuevo Testamento está profetizado que será peor, hasta destruida toda la tierra. Entonces Dios no cambia, es el mismo. El mismo Dios que vino a entregar a su Hijo para salvarnos, pero no queremos recibirlo, es el mismo Dios que nos advierte que los de la misma casa serán enemigos entre ellos, porque la maldad los gobernará, no porque Dios los castigue, la maldad los gobernará sin Dios. Satanás los engañará con falsos cristianismos y se seguirán destruyendo las familias. Evidencia que no está Dios en esos hogares ni en esos corazones. Ahora bien, Dios no cambia, y dice el verso 9, por eso mismo no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, y no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Dice, no escuches falsas doctrinas, no escuches otros evangelios, escucha el que está escrito por los apóstoles, escucha y lee el que está escrito por los profetas y apóstoles de Cristo. No hagas caso a las religiones más grandes y más bonitas, no hagas caso a las tradiciones de siglos de los humanos, porque tú ves cómo la maldad está en las familias, tú ves cómo la destrucción está en las familias que son religiosos cristianos, porque no son espirituales de Dios, porque la verdad no está ahí, se adulteró el evangelio hace siglos, y se han metido muchas mentiras en enseñanzas. Por eso la salvación es personal, por eso tenemos que conocer a ese Dios que no cambia, que es el mismo, y entonces vamos a ver quién es ese Dios que es celoso, y quién es ese Dios que nos exige solamente adorarlo a Él en espíritu y en verdad, que no veneremos apariciones, que no veneremos estatuas, que no veneremos imágenes, que nos dejemos de tonterías
que nos digan ahí los religiosos, tú tienes un billete, te quieren argumentar para justificar el error con estupideces, así. Y hablo así porque la salvación es eterna y hoy se están yendo millones de religiosos al infierno al morir. Hoy está muriendo mucho religioso cristiano que cree que su iglesia lo iba a salvar o sus sacramentos y los santos óleos que le dan antes de morir y van directito al infierno. Por eso da coraje, por eso nos da tanta tristeza, pero también nos duele que estén engañados hasta ese punto. Por eso hablamos, no importa que alguien se moleste, la verdad siempre dolerá. Cuando nos dicen que tenemos cáncer o alguien tiene cáncer, le va a doler la quimioterapia, le va a doler la radiación, le va a doler la cirugía, le va a doler hasta en su corazón lo que va a tener que pasar y sufrir y dejar de hacer, pero va a vivir. Así son las verdades en Cristo. Nos pueden dar salvación eterna para vivir la eternidad. Pero es la verdad, es la verdad. Entonces, es importante entender que hay falsas doctrinas que se llena a mucha gente y se desvían de la verdad. Ya pasó. Entonces vamos a ver por qué Dios es celoso y por qué nos pide que lo adoremos solo a Él en espíritu y en verdad. En Santiago 1:17 nos dice también la Biblia que toda buena dádiva, o sea, todo lo que recibimos del cielo y todo don perfecto, ya estando en Cristo, solamente se recibe en Cristo. Y en forma natural, Dios, como es bueno, también nos da como que seas un excelente músico, un arquitecto. Sí necesitamos preparación, que Dios también dio ciencia natural al hombre. Pero lo que voy es que sí hay gente que ya nace con ciertas aptitudes, con capacidades innatas, como músicos, como la pintura, como el canto, como que Dios ya entrega dones especiales que son para gloria de Él, pero son para bendición nuestra y nuestras familias. Pero como no le conocemos, no le damos la gloria a Él y le damos la gloria y le dan la gloria al diablo, cantándole a la borrachera, cantándole al desamor, a la traición, al adulterio, cantándole a la fornicación y el sexo y la desnudez, cantándole al doble sentido, cantándole a las emborrachadas en las cantinas, cantándole a los pleitos en los vecindarios, cantándole al desamor y la traición, y todas esas tonterías que le ponen música agradable y que todos andan bailando, como yo anduve 41 años bailando, pensando que tenía a Cristo por los sacramentos, y me divertía con el pecado mismo, ni sabía que me andaba divirtiendo en cosas mundanas, seculares, porque no conocía a Cristo, porque no tenía a Cristo, y la verdad no estaba en mí. Por eso predicamos, para que escapemos del error. Dice que todo desciende del Padre de las luces, nuestro Dios celestial, Jehová de los ejércitos, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la misma dirección te puse este texto. Dios Padre no cambia tampoco, Él es el mismo. Dios Hijo no cambia tampoco, ayer, hoy, por los siglos es el mismo. Bueno, teniendo este Dios que desde el Antiguo Testamento le estableció su ley moral a través de los 10 mandamientos, lo vino a ratificar el Dios Hijo cuando vino y dijo, ya saben, los 10 mandamientos hay que guardarlos para entrar al cielo. Ya sabes que el primero equivale a los primeros 4, es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. Todo tu ser involucra el amor para con Dios. Dice, eso implica los primeros 4 mandamientos del decálogo. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, y ahorita lo veremos. Y luego también dice el 3, que no tomarás en vano el nombre de tu Dios. 4, el día de reposo lo tendrás que santificar y dedicar a Dios, para que tu alma siga creciendo en Él y se salve. Un día de consagración a Dios. Por cuestiones que tenemos que trabajar y hacer muchas actividades también aquí. Ahora bien, esos 4 van dirigidos directamente a Dios y los otros 6 también son responsabilidad delante de Dios, pero van dirigidos con nuestros prójimos, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cuidarlos y aún y hasta nuestros enemigos bendecirlos, porque también nosotros fallamos. Entonces Cristo dijo, el segundo mandamiento es como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica los otros 6, donde el 5.º mandamiento empieza por la importancia, honrarás a tu padre y a tu madre.
porque está lleno de hijos perversos. Ya nomás se hacen viejitos y lo que quieren son las herencias. Y creen en Dios, y tienen sacramentos, y tienen religión, y tienen todo, pero bien perdidos. Ni conocen a Cristo, ni tienen a Cristo. Por eso predicamos. Entonces el sexto mandamiento sigue igual. No cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, falso testimonio, no codiciarás, o sea, la envidia, la avaricia. Esos mandamientos van que les hacemos daño a nuestro prójimo al hacer eso. Andamos quitándole a la mujer que no nos corresponde, que es hija de familia o que es casada. Y no nos corresponde porque no estamos casados con ella y andamos fornicando o andábamos y ahorita andan muchos así, pero creen en Dios y tienen sacramentos y no conocen a Dios. Es por eso que es bien importante. Entonces, no hay variación en nuestro Dios. Dice Isaías 42:8, yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no le da la gloria a nadie, ni mi alabanza a esculturas. Dice Dios, cuando me quieran adorar a mí y alabar a mí, búsquenme a mí. Yo soy un espíritu y soy un Espíritu Santo, pero yo estoy en el cielo. Para que lleguen hasta mí, solo lo pueden hacer a través de mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ustedes. Y para que ustedes reciban aquí, tienen que arrepentirse aún de la religión que creen de sacramentos, que los sigue llenos de pecados, pero no me conocen. Que me buscan a su manera, pero yo no lo recibo porque no es así. Yo estipulé la verdad para que me adoren conforme la verdad. En espíritu, pero en verdad. No en espíritu y religiosidad y de mentira. Eso no. Entonces, yo no recibo, si se postran ante una escultura para honrarme a mí, dice Dios, no recibo esa adoración. Le están adorando demonios. Si ustedes ponen una imagen que es mía, de Jesucristo, o es mía de Jehová de los ejércitos, ¿se la imaginan? O que represente a mí, es un demonio que va a tomar derecho legal para estar gobernando esa imagen y engañando a todos los que se postran y piden ahí. Eso es bíblico, ahorita te lo voy a demostrar. Es por eso tan peligroso creer lo que nos dicen los siglos, la religión de mentiras, porque fueron engañados por siglos, que se lo han creído los que, o sea, fielmente los que están en el liderazgo creen que eso es verdad, pero es un terrible engaño y los mismos líderes reconocen que no pueden vencer su pecado, no pueden vivir en santidad y no pueden hablar solo de Dios. Hablan de muchos seres, de muchas doctrinas, de muchas prácticas religiosas, de muchas creencias, adulterando el evangelio. Y así no hay crecimiento espiritual ni santificación. Entonces dice Dios que no va a darle su alabanza a esculturas. No hagan esculturas de Dios. Ahora, dice Salmo 79:13, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El pueblo que es de Dios, ya sea del Antiguo Testamento, ya sea del Nuevo Testamento, solamente alaba a Dios, solamente busca a Dios, solamente agradece a Dios, solamente honra a Dios, solamente tiene relación con Dios. Nadie más, nadie más. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ese es el evangelio puro, santo, único de Jesucristo. Dice en Éxodo 24:6, veamos los 10 mandamientos. Uno que no está en la religión más grande, no está este mandamiento, ahí lo quitaron. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto es venerar, ¿eh? Venerar es honrar a algo. Cuando tú veneras a alguien, estás honrando. Pero aparte dice Dios, no te vas a inclinar a ninguna imagen. Que creas que me estás sirviendo a mí, adorando a mí, o me estás agradando a mí. No te vas a inclinar. La orden es de Dios. Jesucristo dijo que guardásemos los 10 mandamientos. Jesucristo dijo que amáramos a Dios por sobre todas las cosas. Si yo quiero amar a Dios, tengo que obedecer este mandamiento. Si yo me engaño de que amo a Dios, es mi boca, es mentira, son emociones humanas de mentira.
Yo tengo que obedecer la Biblia, lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en varios textos, en varios libros, pero en Juan lo dice en el verso 15, que si lo queremos amar, guardamos los mandamientos de Él, que esos son los que realmente le aman. Entonces vendrá el Padre y el Hijo y estarán y harán morada en nosotros. No será como nosotros lo impongamos ni la iglesia lo imponga, porque es la iglesia que lo representa. Así decían los fariseos y están en el infierno. Entonces es lo que Dios estableció. Y dice que no hagamos imagen ni nada que se le parezca. ¿A qué se le parece una imagen? Pues una pintura, una escultura, lo que parezca que represente una imagen. ¿De qué? De lo que está arriba en el cielo. ¿Qué significa arriba en el cielo? Ni de ángeles, ni de gente que murió y que supuestamente está en el cielo y vienen a aparecerse, no. Ni tampoco de Él mismo, de Dios. No quiere imágenes, no quiere imágenes. Y no te defiendas con argumentos como, ¿por qué Salomón sí puso imágenes en el templo? Sí, puso leoncitos, palmeras, o sea, Dios no está peleado con que decoremos con su creación nuestra casa. Yo puedo pintar un cuadro de un árbol, de un río, no sé, un paisaje y ponerlo en la sala de mi casa, pero yo no me voy a ir a postrar a la sala de mi casa, a ese paisaje, a esa palmera, a ese león, yo no me voy a ir a postrar. Salomón ni ninguno de los judíos me entraba al templo y veía las imágenes y le decía, imagen, imagen, dile a Dios que me ayude, leoncito, leoncito, palmera, palmera, ayúdame, ayuda. Pues no, pero cuando nosotros hacemos una imagen que representa fe en el cielo, o fe, recibir ayuda de Dios, que son supuestamente discípulos de Dios, hijos de Dios, santos de Dios, y me postro ante ellos, les pido favor a ellos, es idolatría. Lo dice Dios, no yo, porque nada más debo de tener comunión con Dios, nada más Dios escucha a todos, nada más Dios puede ayudar a todos. Así lo estableció Cristo y así lo estableció Dios. ¿Por qué no guardamos un mandamiento? Pues porque no nos han enseñado la verdad, ni siquiera la conocen ellos, ni la practican. Entonces, no es que haya imágenes que haya permitido Dios. Otra cosa que argumentan en la religión grandota es, ¿por qué en el tabernáculo permitió que arriba de lo que viene siendo, se me fue el nombre? En el Antiguo Testamento, también argumentan ellos que en el arca que estaba en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, el arca del pacto, comentan que ahí en la tapa del arca mandó Dios que se hicieran 2 querubines, 2 ángeles, con sus alas cubriendo, ¿verdad? Y que dentro quedara las tablas de la ley, la vara de Aarón, y que todo tiene significado y habla de Cristo, pero que en esa arca del pacto Dios mandó a hacer unos ángeles ahí. Pero mandó a hacer unos ángeles ahí por causa del hombre, no por causa de Él. ¿A qué te quiero decir? Para que quedara de manifiesto, que Él se comprometió con Moisés en ese tiempo, que andaría con ellos en el desierto. Esa fue una de las cosas que le pidió Moisés y Dios accedió. Que Él andaría en el tabernáculo de reunión con ellos en el desierto, que es la única vez, y que ahorita veremos que Dios ha querido estar en la tierra. Él está en todo lugar, pero Él habita en su gloria en el cielo, y Él está con los ojos en todo lugar y ve todo, pero Él prometió estar con su pueblo ahí, su presencia en ese lugar santísimo. Y como Él muestra, incluso en Isaías capítulo 6, cómo es su trono de gloria y cómo hay querubines cantándole alabanzas, santo, santo, santo de día y de noche. Y cómo Él representó eso en el tabernáculo, en esa tapa del propiciatorio, en esa tapa del arca, que es donde están los 2 querubines, como una figura y señal, ¿sí?, de que ahí está la presencia de Dios. Era para que el pueblo tuviera la certeza, era para que Moisés tuviera la certeza de que ahí estaba la presencia de Dios, y por eso de ahí salía un fuego. Y por eso mismo el pueblo tenía temor, y el pueblo sabía que Dios andaba con ellos, pero también tenía confianza y seguridad que los acompañaba, que los ayudaría, que los defendería. Y de esa manera estableció Dios a estar con ellos en ese tiempo. Pero
La figura de los querubines jamás escudriña todo el Antiguo Testamento, escudriña a todos los hombres de Dios, a todos los profetas, todos los sumos sacerdotes, todos los que pasaron en el sacerdocio levítico, todos los que dieron adoración. De hecho, los hijos de Aarón, cuando quemaron fuego, que Dios les había dicho que quemaran fuego de adoración delante de él, fueron y agarraron del incensario carbón encendido donde no les dijo Dios, y le ofrecieron un fuego extraño, los consumió Dios ahí, para que le quedara al pueblo de ejemplo que Él no va a aceptar adoraciones como nosotros querramos en nuestra inteligencia y capacidades y emociones y sentimientos que queramos darle. Él establecería cómo, y esa es la verdad que Él pide, en espíritu y en verdad. Y Él establecería el cómo, no como cada quien se le ocurra. Ahora bien, asimismo, como le pasó a los hijos de Aarón que murieron, bueno, Él estableció, y esos querubines implicaban como que una señal, ahí está Dios. O sea, como no lo pueden ver, que entendieran, ahí está Dios. Pero jamás nadie le pidió a esos querubines, querubincito, querubincito, hazme un milagrito. Querubincito, querubincito, intercede por mí delante de Dios. Querubín, querubín, ayúdame. Querubín, querubín, ven. Nadie. Miento, no me hagas imágenes, ni pinturas, ni fotos, ni escultura, nada que se parezca a una imagen. No me representes con nada. No han querido oírlo por siglos, por eso la desgracia en todas las familias. Dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No quiere que hagas eso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo es posible que hay gente que ama tanto su religión, que ama tanto las apariciones, que aman tanto al Santísimo Sacramento y que aman tanto todas esas cosas de idolatría? Y se mueren los hijos y se llenan de vicio los hijos y se matan y se divorcian y se separan y se enferman a muerte y los corren de aquí y se pelean por allá. Pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el poder de Dios ahí? ¿Dónde está la presencia de Dios en esas creencias? ¿Dónde está la cobertura de Dios protegiendo esas familias? ¿Por qué lo hablo así? Porque queremos que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, escuches. No te estoy atacando, estoy peleando por tu alma. Mientras yo predico la palabra de Dios, estoy clamando en mi espíritu, el Espíritu te toque, para que escapes del engaño, escapes de las mentiras que tiene destruida esta humanidad religiosa. Dice Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios le llama diositos, con D chica, en toda la Biblia, a todas las esculturas. Es verdad que también es otra argumentación religiosa mentirosa. Es verdad que hay otras culturas, que hay otros dioses como en el Antiguo Testamento, Acera, el Balaam, que era el Baal, era Acera, Baal, Moloch, o sea, había muchos otros demonios que representaban deidades y que muchas culturas seguían a esos dioses y que Dios decía que son demonios atrás de esas deidades, atrás de esas esculturas y esos son demonios. Dios dice que si le hacemos una imagen a Él, para pedirle delante de esa imagen, un demonio toma el derecho legal de esa imagen, así sea de Jesucristo. Si yo le hago una imagen a Jesucristo y pongo la imagen en mi casa, ya sea crucificado o resucitado, y yo me postro ante esa imagen de barro, de fierro, de madera, lo que sea, y le digo, Jesús, ayúdame, ayúdame Diosito, como yo le decía antes a esas imágenes. Pues yo sigo igual de pecador, mintiendo, robando, haciendo tranza, riéndome de los programas en doble sentido, de los programas donde hay pleitos me divierto, de los chismes de Ventaneando y La Oreja y todo el mugreo que hay aquí, que hasta le agradecen a Dios por los chismes, le agradecen a Dios por el pecado, yo también le agradecería a Dios por el pecado, gracias por esto y por aquello, cuando es cosas que no agradan a Dios, porque no hay conocimiento de Cristo en mí.
porque no hay, pero si yo le pido esa imagen es pecado, porque yo tengo que cerrar mis ojos, humillarme y clamar a Dios, buscar a Dios hasta buscar su rostro, hasta sentir su presencia en Cristo y a Él solamente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia por todas partes. ¿De dónde sacaron que le pueden pedir a las apariciones? ¿De dónde sacaron instrucción de Dios que pueden alterar sus mandamientos y quitar el segundo mandamiento de sus catecismos? ¿De dónde sacaron que lo que ustedes hacen no es pecado cuando la Biblia dice que todo lo que hagas del cielo, que amerite a Dios y fe, es pecado? Dice Deuteronomio 4, 15 y 16, advertencia contra idolatría. Fíjense cómo Dios le advertía al pueblo de Dios, que nos lo advierte también a hoy en Cristo, que no hagamos idolatría. Idolatría religiosa, espiritual, o sea, referente a Dios. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Se está refiriendo a este pasaje, si lo lees en tu Biblia, en el momento que el pueblo se reúnen en el monte Sinaí y que está Moisés con ellos y se preparan para que Dios les va a dar los 10 mandamientos. Pero Dios va a hablar directamente con el pueblo y arriba en la montaña se oían truenos, relámpagos, fuego, un ruidazo y el pueblo estaba todo atemorizado de ver lo que Dios estaba, su presencia produciendo en ese monte en la cima. Y desde ahí Dios les habló al pueblo. Y el pueblo estaba muriéndose de miedo, temblando. Entonces les acuerda ese momento aquí Moisés, por revelación de Dios, para cómo deben de cuidar sus almas. Les dice, advertencia contra la idolatría, Deuteronomio 4, 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con ustedes en medio de ese fuego, para que no se corrompan, para que no hagan para ustedes esculturas, no hagan ustedes imágenes de ninguna figura, de efigie de varón o de hembra, no hagan figuras de mujeres del cielo, no hagan figuras de hombres del cielo, no hagan figuras de Dios, no hagan figuras de cualquier diosa, no hagan figuras de nada, dice Dios, nada. Dice Moisés, el día que Dios les habló, Él es espíritu, por eso no lo vimos. Pero vimos su poder, vimos la manifestación de su presencia y escuchamos su voz. Pero no hagan una imagen para representar ese día, en el sentido, porque alguien puede dibujar el Sinaí, dibujar la montaña, y ese no es pecado, es una representación de aquel día. Pero el que haga eso y se poste ante esa imagen y le pida un favor del cielo, por favor, presencia de Dios en el Sinaí, hazme un milagrito y lo pida, eso es idolatría, eso es pecado, eso es maldad, eso es un Dios celoso, va a haber consecuencias. Entonces, el que representemos una escena no es pecado, aclarándolo por aquellos religiosos. El que nosotros pidamos un favor a una escultura, el que busquemos a Dios a través de una imagen, el que honremos a Dios o cualquier otro personaje aparecido del cielo de mentiras y le demos un tributo de honra, un tributo de veneración, es idolatría. Dios lo dice, no yo. Es pecado. No van a conocer la verdad, no van a ser libres de sus pecados, no van a tener eternidad con Cristo. Por eso predicamos. Dios celoso, por eso Él pide adoración en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:23, mas la hora viene, dice Cristo a la samaritana, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ya lo dice en el Nuevo Testamento, ya lo dijo nuestro Señor, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, nada más, al Padre, no al tío y al hermano y a la que creen que es esposa y a la que creen que es hija y a la que creen que también es santos de los santos que aquí hicieron santidad. No, solo al Padre. Se trata el Evangelio del Padre y del Hijo, nadie más. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando quien le adore a Él, no quien adore a sus criaturas que ya están allá con Él.
porque no los ha mandado que se aparezcan. Ese es Satanás engañando a la humanidad, como lo advirtió Pablo en Gálatas 2:1. No crean a las apariciones, no crean a la iglesia que impuso dogmas de fe de apariciones, nuevos sacramentos y dogmas por apariciones. Por eso interpretan mal la Biblia y creen que, que la Eucaristía se convierte en sangre y pan, y se convierte en carne de Cristo. Lo creen por fe, según esta fe de ellos. Es un terrible error. No han entendido la Biblia porque el Espíritu es el que nos la hace entender. Hay que escapar de tanto engaño y mentira de religión. Pero aquí dice Cristo, no, le decía a la samaritana, vea que dice Jacob que aquí donde vamos a adorar, pero ustedes dicen que nada más en Jerusalén vamos a adorar. No, no es en una casa, es en tu espíritu, es en tu corazón donde vas a adorar a Dios. En cualquier lugar, vengo yo a hacer esa obra en la cruz, para que ahora que tengan un encuentro solamente al Padre van a adorar en espíritu y conforme a la verdad bíblica. En espíritu y conforme a la verdad bíblica. No nada más de labio y de mentiras y con mentiras religiosas, no. Dice 1 Corintios 10, para que veamos cómo son demonios, todo lo que le pedimos hasta imágenes de Dios. Son demonios los que toman el derecho legal. 1 Corintios capítulo 10 del verso 19 al 22. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. En esta epístola la puedes leer ahí, en este capítulo en tu casa. Y está hablando de los ídolos, Pablo aquí en parte. Y entonces dice, el ídolo es algo, dice, o que sea algo lo que se le sacrifica a esos ídolos. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Por qué dice y no a Dios? Porque hay también gente que le sacrifica al Dios del cielo sacrificios, pero ponen imágenes en sus casas, ponen imágenes en aquel tiempo, ponen imágenes al Dios del cielo o al Dios de los judíos y hacían imágenes. Y les aclara Pablo, no, lo que estos gentiles están haciendo, creyendo que están adorando a Dios, eso estaba porque no lleva la verdad ahí, aunque ellos crean que adoran a Dios. Le están sacrificando eso a los demonios, porque Dios advirtió que no hicieran imagen de Él, ni de su Hijo, ni de nadie del cielo. Nadie. Que no hicieran imágenes para postrarse ante esas imágenes, creyendo que Dios los va a escuchar, creyendo que así honran a Dios. Así no es. Él estipuló cómo. Esa es la verdad. Por eso pide adoración con verdad, no con mentira. Y entonces dice, le sacrifican a los demonios estos gentiles. Ustedes no se hagan partícipe de ellos, aunque crean que están adorando a Dios. Eso no es Dios. Entonces dice, no te hagas partícipe de los demonios. 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Estaba enojado Pablo con el pueblo. ¿Cómo te estás yendo con el vecino que dice que también ama a Dios y a su manera lo está adorando y le hace tamalitos y fiestas y kermeses y lo lleva cargado por las cuadras y luego dice que a Dios lo hace a los demonios? No lo está haciendo a Dios. Le enseñaron eso porque es un evangelio mentiroso, corrupto. Es una iglesia que engañó por siglos. Se desviaron de la verdad hace siglos, pero siguen su religiosidad. Siguen su evangelio a su manera y dicen que por los espíritus de engaño que se mueven ahí. Pero ¿dónde ves el fruto? En las familias, destruidas totalmente. Y cada quien argumenta y se justifica a su manera para condenar a las familias que no son muy católicas, o que no son muy testigas de Jehová, o que no son muy mormonas. Cada doctrina sacando sus justificaciones cuando se han desviado de la verdad. Es tremendo, pero es la verdad. Es participar con demonios, todo lo que se haga ante otra idolatría. Entonces, dice Hechos 17:16, veamos cómo es posible y cómo es cierto todo lo que hemos estado hablando, por qué Dios es un Dios celoso, y veamos cómo Dios quiere que se arrepientan de andar adorando imágenes de Dios, imágenes de Jesucristo, y no se diga de todos los demás aparecidos que por todo el mundo los cargan por todos lados. Wow, que eso todo es peor. Digo, si me voy a engañar todavía, bueno, pues nada más ando cargando a Dios, pero ando cargando a cualquier santo, y ando cargando a cualquier santa que se aparece de todos colores. No es cierto, no es cierto. María es una sierva pura, santa, hermosa de Dios.
Es una hija de Dios, es una hija de Jesucristo. Jesucristo la formó a ella, le dio vida, le dio aliento de vida, le dio espíritu, le dio alma a María. Pero él mismo, Jesucristo, se metió en el vientre, el Espíritu Santo hizo la obra y Jesucristo nació como bebé. Entonces tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. De la parte humana, María es la madre. De la parte divina, solo Jehová de los ejércitos es el Padre de todo espíritu. Pero en el caso de Jesucristo, es una extensión de Dios. Dice ahí que es de su misma sustancia. Es lo mismo el Dios Padre y Dios Hijo. Es su misma naturaleza, su misma sustancia es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es una extensión, si podemos llamarle así, del Padre. No es una creación como todos los demás que somos, ángeles y nosotros. Entonces, María fue creada como un ser humano, con padres naturales, biológicos, y nació, y también tenía pecado, y lo dice Lucas, tuvo que llevar 2 palominos después de que nació Cristo. Al 8º día que fue circuncidado Cristo, llevó 2 palominos. Los que no tenían dinero, dice Levítico, tienen que llevar 2 palominos para el pecado de ella que sea borrado, porque ella al momento de haber sangrado y al momento de pasar por cierta situación de ese nacimiento, estaba estipulado en Levítico que era pecado y tenía que ser absuelto ese pecado a través de este rito de llevar la sangre de un inocente, rociarlo ahí en el altar para que fuera perdonado el pecado. Y así lo tenía que hacer cada mujer que abría vientre. Y como ella abrió vientre porque nació Jesucristo de forma natural como cualquier ser humano y como cualquier mujer lo parió, que le han querido inventar cosas, está escrito que llevó 2 palominos, lo puedes ver en el libro de Lucas. Y María es madre de la parte de la naturaleza humana de Jesús. Sí, pero María no es madre de Dios. Cuando dicen, es que Jesucristo era Dios. No, Jesucristo es Dios. Sí, pero Jesucristo era Dios desde antes de que formara y naciera María. Ya era Dios. Entonces ella no pudo engendrar a Dios, pudo engendrar la parte humana de Jesús. Y en el momento que Jesús muere y Jesús asciende, volvió a ser Dios, no volvió a ser Jesús hijo. No, es el Hijo de Dios, sí, pero no el Hijo de María. Ahora es el Dios eterno en el cielo, el Padre de María, el Creador de María. ¿Me explico? Entonces dejó de ser eso de que los humanos quieren seguir haciendo una familia real allá en el cielo como humana, que es lo que advierte Colosenses, que no sigamos rudimentos y filosofías humanas de pensamiento de la divinidad, porque en Cristo, y son rudimentos del mundo los que siguen los religiosos. Y con Cristo no es así, con la divinidad. Entonces, no es madre de Dios. Ella está en el cielo, una mujer santa, una mujer que le sirvió a Dios, una mujer privilegiada y una mujer que está esperando con Abraham, con Moisés, con Pedro, con Juan y con todos, el día del fin para ser transformados a ser ángeles. Eso está escrito. No digan, ni dice la Biblia que no pensemos más allá de lo que está escrito, ni andemos inventando historias. Bueno, veamos en el Hechos capítulo 17-16 un ejemplo bien claro de la idolatría que se puede hacer creyendo en el Dios del cielo, haciendo imágenes y altares. Miren, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En este caso era una idolatría de un pueblo gentil a demonios y a ídolos que no eran de Dios, pero en ellos tenían un altar del Dios del cielo que representa a Pablo. Veamos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también el altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les estoy anunciando. Dicen, tienen un montón de altares y un montón de dioses, puros demonios. Dice, pero en ese altar también tienen ahí un altar que representa al Dios del cielo que yo represento, al que yo estoy anunciando. Ustedes ya lo están adorando. Pero mira lo que les dice. Dice en el 24, el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pongan atención, por favor, pongan atención. Dios no habita en templos de piedra, de arquitectónica, de
de lo que tú quieras llamarle, de altares, y Dios no habita ahí. Lo estableció Él desde el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Dios solo habita en el cielo, y aunque es un Dios que está en todo lugar, Él no habita. Él no lo podemos encerrar en un santísimo. Él no lo podemos encerrar en un altar. Él no lo podemos encerrar en un templo. Es mentira. Miren, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien le da vida a todos, y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, semejante a la plata, semejante a piedras, semejante a escultura de arte, semejante a cualquier imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, les manda a todos los hombres de todo el planeta, en todo lugar, en todo tiempo y toda generación, que se arrepientan de estas creencias, que se arrepientan de estas idolatrías, para que le conozcan en espíritu y en verdad. ¿Qué les dice Pablo? Ustedes están adorando al Dios, no lo va a recibir. No le gustan altares en un templo, no le gustan que ustedes tengan altares con imágenes para buscarlo a Él, que lo representen a Él, imágenes para que puedan saber a quién están adorando. No le gusta, ¿por qué? Porque Él está más vivo que toda la creación, Él es la vida. Y Él es espíritu, tenemos que entender lo que nos dijo desde el Antiguo Testamento. Él es santo, 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 Él es Espíritu Santo. Y Él quiere que le adoren en espíritu, porque Él es espíritu. Y quiere que le adoremos en verdad, como Él estableció su verdad. No como queramos y la religión lo imponga. Para que entonces recibamos la bendición y la cobertura y la protección divina y la eternidad en Cristo cuando muramos. ¿Por qué no obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecer su palabra y entonces digamos que sí le amamos? ¿Por qué obedecemos a nuestras iglesias y sus sacramentos? ¿Por qué obedecemos una iglesia que mató en el siglo medio a todos los hijos de Dios? Los estuvo matando como herejes en toda la Inquisición. Que estuvo matando en el nombre de Jesús. Está escrito en los evangelios que dijo Cristo que en el nombre de Él matarían los religiosos creyendo que le servían a Dios, siendo bien equivocados, que ese no era Dios. Y pasó durante muchos siglos, y de ahí vienen dogmas de fe nuevos y doctrinas nuevas. Esa no es la verdad. Por eso Apocalipsis 17 dice Dios que la gran ramera la va a destruir Él, la que fornica con todos los presidentes y todas las naciones y todas las muchedumbre de gentes, engañándolas, y que son de escarlata, púrpura y oro, como es el Vaticano. Y dice bien claro que esa gran ramera, la única persona que Dios le llama como iglesia o como pueblo de Él, ramera, en el Antiguo Testamento era Israel, cuando estaban yendo con otros dioses, con demonios, cuando estaban de idólatras con imágenes, para otros demonios, para otras imágenes, les decía ramera, les decía prostituta, al pueblo espiritualmente hablando. Bueno, así dice Apocalipsis, que la gran ramera que su copa, dice que su copa de abominaciones, esa abominación, decir que ahí está la sangre de Cristo en la Eucaristía, decir que ahí está la carne, es una abominación que tiene hechizados, dice la Biblia, al mundo entero. Por eso hay miles de millones de creyentes en esa religión, muy religiosos, y sus familias siguen siendo destruidas y creen que eso es normal, porque confunden las pruebas, porque confunden el que tenemos que padecer como hombres, porque confunden que estamos en un mundo de injusticias con las verdades, cuando realmente es eso, pero sin Cristo. Y entonces no hay verdad en el discernimiento espiritual, no hay verdad en el discernimiento de la palabra, y las familias destruidas terriblemente. Miren lo que Dios estableció, que Él no iba a estar en ningún templo, en el lugar que está el Santísimo. Y hay lugares que hay la adoración perpetua del Santísimo, día y noche están adorando un metal donde tiene un círculo como sol, y es una Eucaristía ahí,
creen que ahí está Jesucristo, creen que ahí está el Espíritu Santo. Dios dijo que no iba a estar así, que no quiere imágenes, y mucho menos que lo iban a tener encerrado en un templo, mucho menos. Dios, o sea, la Biblia es bien clara, dice Primera de Reyes 8:29, cuando Salomón le hace la casa a Jehová en Jerusalén, después de David, Salomón se la hace, y cuando está orando, cuando ya están inaugurando la casa de oración de Dios, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Dice Dios, tú estás en el cielo, tú no vas a estar aquí, pero que tus ojos estén vigilando, por favor, esta casa, le dice Salomón, de noche y de día. Dice, sobre este lugar en el cual has dicho que mi nombre estará allí. O sea, tu nombre va a estar puesto en esta casa, Jehová de los ejércitos. Esta es la casa de oración de Dios. Ahí va a estar tu nombre, no tú encerrado ahí, tu nombre sí. Y luego dice, que oigan la oración de tu siervo en este lugar. Y luego segunda de Crónicas 7:16 dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Dios la escogió, Dios la santificó y quiere que los israelitas tengan el nombre de Jehová ahí como su casa por siempre. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Sus ojos y su corazón, no su presencia. Claro que Él está en todas partes, pero Él habita en su gloria, en su cielo. Y Él, claro, que cuando lo honran, Él se hace presente. Pero es diferente a tenerlo encerrado en algún lugar y menos que sea una imagen y menos pensar que 24 horas está ahí porque tienen una imagen hablando con Él. No prohibió Torre. Claro que hay en espíritus que te van a hacer que hasta se apaguen y se prendan las de estas y que sangren las imágenes y que las imágenes incluso muevan los brazos y que se levanten y que, pues claro, los demonios van a hacer lo que sea para seguir engañando a toda la religión, pero van en contra de la verdad de Cristo. Por eso, aunque crean en eso y que crean en esos milagros, la gente sigue destruida en sus hogares con sus familias. Dice Primera de Reyes 8:23, dijo Jehová Dios de Israel, no hay un Dios como tú, le decía Salomón a Dios, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y las misericordias a tus siervos, al que le sirve, los que andan delante de ti con todo su corazón. Dice Salomón, nosotros sabemos que no es el que se diga cristiano al que tú cuidas y proteges y le das todas las promesas de la Biblia, sino es el que te sirve, al que guarda tus mandamientos, al que te obedece, al que tiene temor de ti de andarse desbalagado, al que tiene temor de ti de andar creyendo religiones falsas cristianas, al que tiene miedo de ti por seguir sacramentos y no deja de pecar, no deja de mentir, no deja de ser burlón, desleal. Bueno, no, y dicen que eres cristiano y que creen en ti que es hijo de Dios. No. Tú vas a cuidar y tú vas a bendecir al que te obedece, al que te sirve. Es lo que está diciendo Salomón. Muy bien. Pero dice, y aquí que los cielos de los cielos, quiero hacer énfasis en esto, no te pueden contener, Dios. Ni los cielos cabes, le está diciendo. Eres tan grande que ni los millones de kilómetros y kilómetros y millones de distancia y millas pueden contener tu presencia. Estás en todas partes, en todo lugar. Eres poderosísimo, glorioso, majestuoso. Ni los cielos te pueden contener. Esta casita chiquita, por más hermosa que lo hicimos con todo el amor para ti. Y esto, pues sí, prometiste que tu nombre y tus ojos estarán en ella. Pero no estás tú ahí, no cabes, eres grandísimo. Le está diciendo Salomón, ni los cielos te pueden contener. Dice, con todo, como quiera sabemos, dice Salomón, que atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace delante hoy de ti. Que estén, por favor, tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual has dicho tu nombre estará aquí. Y que oigas la oración también de tu siervo que hace en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando estén en este lugar también tú los oirás. En el lugar, ¿dónde los va a oír Dios? ¿Dónde está Dios desde el Antiguo Testamento? Está en su morada, en los cielos. Por eso escúchanos y perdona. Por eso levantó las manos Salomón y habló a Dios. Por eso cuando nos reunimos los cristianos, levantamos las manos al cielo y oramos a Dios en el nombre de Jesús. Porque Él está en los cielos, porque Él está en su trono,
porque Él está en su gloria. No está aquí. Yo no lo puedo encerrar en mi templo. Yo no puedo decir, aquí está Dios y le echo llave, ahí está encerrado Dios, el otro día que venga ahí va a estar. No, nosotros por eso cuando nos reunimos como iglesia, le invitamos con todo el corazón, Señor, hacemos una oración de bienvenida al servicio. Y el primero que invitamos es a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que tomen el lugar de honor en ese servicio, para que nos permitan llevar la ofrenda que preparamos con todo el corazón de alabanza, de adoración, para que vean nuestra actitud de humillación, de reconocimiento que nos hemos equivocado, y también de un anhelo y un deseo de glorificar su nombre, alabar su nombre, pero también para recibir de Él su palabra, su consejo, la sanidad de nuestro espíritu y nuestro corazón, si nos hemos lastimado por el pecado, si nos hemos lastimado por injusticias en este mundo, por los ataques del enemigo. Pero le invitamos primero a Él, porque Él no habita ahí. Y no lo voy a dejar encerrado, mucho menos en una imagen santísimo, y ahí está encerrado el Señor, y le voy a estar pidiendo, cuando me prohibió que no hiciera nada que represente a Dios, como imagen, ni como pintura, ni semejanza, sea lo que sea, estructura, imagen, lo que sea, debajo del agua, en la tierra, en los cielos, nada, nada, porque Él es espíritu, y busca adoradores en espíritu y en verdad. En serio, en el nombre de Jesús, mi predicación es solo para que escapes del engaño que amas tanto, que has tenido por siglos tu familia y también la mía, pero que nos llevan directo al infierno al morir. Y todos dicen que ya están en el cielo descansando, no es cierto. Están en un tormento tremendo ahí abajo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a escapar de los engaños de las religiones falsas. Han adulterado tu palabra, mi Dios. Como dice tu palabra en 1 Timoteo 4, escucharon a demonios, hombres perversos que les tienen cauterizadas sus conciencias por la necesidad de poder, la necesidad de vanagloria, que les besen los anillos, que les besen las manos, que los lleven cargados como pasó por muchos años, cargados en todo Roma, en todo el Vaticano, cargados y toda la gente cargándolos en una silla de oro, ellos sentados y dándoles besos, cuando tú lo prohibiste a tus mismos discípulos que no sería así, que no habría un líder principal. Y cuando Pedro se postró, Cornelio lo levantó enojado, levántate, yo soy hombre, a mí no te minques jamás, solo híncate ante Dios. Cuando el apóstol Juan se hincó ante un ángel que le revelaba el Apocalipsis, le dijo, levántate, yo soy un siervo como tú de Dios, a mí no te me andes postrando, yo soy un ángel, tú póstrate solo ante Dios. Así es el Evangelio de Jesucristo, y ellos se postran ante los hombres, les besan los anillos, les besan las manos. No entienden, Padre, están cegados. Ayuda, Padre, a que escapen del engaño de la religión falsa. Por tu misericordia y por tu amor te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.